no hay derecho, no. Son las 8:17 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está esta mañana ya aquí en nuestros estudios el doctor Pablo Sánchez. Él, como ustedes saben, ha sido fiscal de la Nación, es fiscal supremo y ha tenido la gentileza de venir a conversar con nosotros de varios temas que están relacionados, por supuesto, con su trabajo y también otros asuntos institucionales que no solo preocupan al Ministerio Público, sino preocupan a todos, porque el Ministerio Público es central, al margen del comportamiento de algunos de sus funcionarios, es central para la vida democrática de nuestro país. Doctor Pablo Sánchez, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Voy de lo concreto y después voy a lo más institucional, doctor Pablo Sánchez. Ayer, en el Congreso de la República, en el marco de identificar dónde estuvieron las responsabilidades de por qué no se actuó a tiempo en el caso de nuestros Zapariachi, todos han venido haciendo por su lado lo que consideran es más adecuado. El presidente de la República le aceptó la renuncia al ministro del Interior, el presidente del Congreso de la República cesó a funcionarios de la mesa directiva del Congreso de la República, y en el caso del Ministerio Público, lo que el fiscal de la Nación, que es, digamos, la principal autoridad de esta institución, cargo que usted ha tenido por 3 años, ha dicho que él no tiene responsabilidad. Él se ha lavado las manos, ha dicho: yo no soy responsable. Ahí el responsable es el fiscal supremo al que se le encargó llevar ese caso, y ese fiscal es usted. Es decir, él ha dicho que usted no tomó los recaudos que correspondía. El momento que pidió la impedimento de salida, debió aprovechar y pedir la detención preliminar. ¿Qué habría que responder a eso? Bueno, en primer lugar yo debo señalar de que vengo a declarar porque me mencionaba ayer como si yo fuera responsable de los hechos que suceden en la Fiscalía, sobre todo este caso, y eso no es cierto, ¿no? También debo decir que en la Fiscalía no hay 2 bandos, no hay grupos. El origen de la crisis de la institución obedece obviamente a la conducta del fiscal de la Nación. Eso está clarísimo. Y luego, mire, la cronología es la siguiente. El 12 de julio de este año, yo estaba en el cargo de fiscal de la Nación, y en esa situación pues tuvimos conocimiento de los audios desastrosos que hemos escuchado nosotros, y da vergüenza además. Yo actué de inmediato, pedí el impedimento de salida del país de Inostroza y de otros magistrados del Consejo de Magistratura, y el juez lo autorizó el día siguiente, el día 13. Luego yo no pedí la detención preliminar porque no era posible. ¿Por qué no era posible? ¿Por qué era posible impedir que salieran del país, pero no una detención preliminar? Porque la misma ley 27399 impide o protege más a las altas autoridades del Estado, e impide que se pida la detención preventiva, la detención provisional y otras medidas más, excepto el impedimento de salir del país. De acuerdo. ¿Qué hubiera pasado entonces si usted se lo pedía en ese momento al juez? No lo iba a aceptar. O sea, lo hubieran rechazado. Lo hubiera rechazado, así es. Bajo el argumento de que no es posible. La ley es expresa, ¿no? La ley de alguna manera protege a las altas autoridades del Estado, entonces no se puede hacer de esa manera. Además no había ni siquiera elementos de juicio para hacer un pedido más severo, ¿no? de prisión en ese momento. O sea, había efectivamente audios que a nosotros nos consternaron, nos indignaron. Eran los primeros audios que se conocían. Pero que en el marco del debido proceso no eran suficientes inclusive para pedir una prisión preliminar. Así es. De acuerdo. El día 20 de julio el doctor Gonzalo Chávez asume el cargo de fiscal de la Nación y tampoco actuó ninguna diligencia en el sea, una semana después él ya era fiscal de la Nación. Así es. Y luego el 26 de julio él presenta la primera denuncia ante el Congreso, que deriva justamente en la acusación que hace el Congreso el día 4 de octubre. De acuerdo, pero a un ratito nos quedamos ahí todavía. Entonces usted el 12 de julio pide que se impida la salida del país de estos magistrados, entre ellos Inostroza Zapariachi. Una semana o 8 días después entra el señor Chávarri, que hoy dice que usted debió pedir la prisión preliminar, pero él ya estando en el cargo de fiscal de la Nación tampoco la pide. Tampoco la pide. Claro, y no la pide porque no se podía. No, porque además creo que no conocía la existencia de la ley, ¿no? O sea, es decir, él no toma. Si él quiso corregir algo que usted no hizo bien, tenía la oportunidad de hacerlo en ese momento. Y no lo hizo, ¿no? Y no lo hizo, ya. De tal manera que ya luego, digamos, con la aparición de nuevos audios, después del 20 de julio, pues el mismo doctor Gonzalo Chávez, él quería conocer los casos. Al comienzo se dijo: ¿por qué me voy a apartar? De acuerdo. Él dijo que quería seguir conociendo. Sin embargo, ya el 1 de agosto él se excusa de seguir conociendo los casos. Ya, pero entonces usted desde el comienzo ve que él en términos personales se interesa por el manejo y control de los casos. Él quiso conocer los casos. Claro, él quiso conocer los casos, y pese a que los cuestionamientos ya iban por el lado de que él aparecía también ya en algunas conversaciones. Claro, lo que sucede es que luego aparecieron otros audios que lo vinculaban, ¿no?
Entonces, claro, ya la presión fue tan fuerte que tuvo que ajustarse los casos. Entonces me derivó los casos a mí. Y ahora, pero el 26 de julio él todavía estaba en el conocimiento del caso. Así es, así es. Y ahí en ese momento, o sea, el 20 de julio que entra, no hace nada, el 26 de julio él presenta ante el Congreso de la República la primera denuncia constitucional. Así se la presenta ante el Congreso, sí, efectivamente. Que es la que se ha discutido. Que ese es el único caso que va al Congreso y se lleva todos los datos de ese expediente, ¿no? Ajá. Y al llevarse todo al Congreso, El expediente estaba allá. el Ministerio Público ya no puede hacer más. Así, después de eso aparecen nuevas denuncias contra nosotros y otras personas más que generan otros casos más. Ajá. Bueno, sobre esos casos él se excusa, ¿no? Claro, en ese momento en que él dice, bueno, para que no me vinculen con esto, me excuso. Y los casos van a su despacho, A mi al despacho, suyo. sí, van todos los casos. Ya, pero usted en el caso de él y nuestro Zapariachi no podía hacer nada porque estaba en el Estaba Congreso. en el Congreso, pues el expediente no podía hacer nada. O sea, el expediente sigue su trámite, su curso en el Congreso. Yo no podía intervenir para nada en ese sentido. ¿Y eso era regular o él debió inhibirse, darle a usted la posibilidad de que investigue el caso y sea usted el que envíe la denuncia constitucional? Bueno, eso es decisión del despacho del fiscal de la Nación. No, yo sé que es su atribución, pero estoy pensando en términos, como usted lo está planteando, cronológicos. Si él el 26 de julio manda al fiscal al Congreso la denuncia constitucional y después de él se recusa y le dice, señor Pablo Sánchez, usted se va a encargar, entonces le da un saco vacío, entonces le dice, hágase cargo de algo que no puede hacerse cargo. Claro, porque la investigación que estaba en el Congreso no estaba en mi despacho. De acuerdo. ¿Y qué tal bien elaborada estaba la denuncia constitucional que manda al Congreso del Sur? Bueno, eso yo no puedo calificar. No digo, porque esa se ha votado, ¿no? Esa es la que ha salido hace poco, pues el 4 de octubre, ¿no? Ya, no, pero le pregunto porque usted hizo otra. Yo hice otra que es mucho más sólida. Ya, pues entonces eso quiere decir que la que mandaron no era sólida. O sea, lo que estoy tratando para que nuestros oyentes puedan seguir el hilo de la madeja, porque aquí estamos en un escenario donde se quiere confundir a la gente, la verdad. Entonces uno tiene que saber si la ley permite hacer una u otra cosa, en qué momento permite hacerlo, y si es que, digamos, en el comportamiento de cada actor hay o no responsabilidad. Entonces, el 26 de julio el fiscal de la Nación manda la denuncia constitucional, él se aparta el 30, usted se hace cargo y usted decide mandar otra. ¿Por qué decide mandar otra? Porque se trata de nuevos hechos delictivos, ¿no? De acuerdo. Otra calificación jurídica y yo la envío el 29 de agosto al Congreso. Ajá. Esa investigación todavía está en stand-by en el Congreso. No tenemos ninguna información sobre el tema. Pero ¿cómo puede haber una denuncia constitucional que manda el 29 de agosto, septiembre, octubre, o sea, 2 meses y no se ha avanzado en nada en esa... No tenemos ninguna información sobre el tema. O sea, llegó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Sí, así es. y no se le ha asignado a ningún congresista. Tengo entendido que no. Habría que ver qué ha avanzado, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre esa acusación que usted envía o qué elementos adicionales usted le pone a la que ya se votó el 4 de octubre? Bueno, entre otras cosas yo acompaño el informe de la fiscal Sandra Castro sobre el tema de la organización criminal, De acuerdo. con datos importantes sobre la materia, ¿no? Ajá. ¿Y qué cosa hace la diferencia al poner o no poner ese informe en torno a la conformación de los... Bueno, los cargos son más graves, ¿no? Ajá. Los cargos son más graves que el anterior. Ya. ¿Pero son más graves e imputan a más personas? Sí. No he traído la copia ahora, pero sí. No. O sea, estoy que nuestros oyentes puedan entender. Entonces, el fiscal Chávarri manda una denuncia el 26 de julio, esta se vota el 4 de octubre. ¿Usted considera que, porque hay nuevos elementos, hace otra denuncia, pero esa denuncia no se vota todavía? Y ahí, entre las cosas centrales que usted suma, está el informe de la fiscal Sandra Castro, que agrava, digamos, los hechos porque pone más elementos. Así es. Y vincula a Pedro Chávarri también como parte de ese grupo. Hay una mención a él sobre el tema, ¿no? Pero eso está solamente para investigarse. Ya, de acuerdo, pero es un elemento sustantivo, que de pronto... Y cuando el fiscal Chávarri manda el 26 de julio y el informe de la doctora Castro, ¿estaba hecho? No, creo que todavía no estaba. De acuerdo, entonces, digamos, puede que no lo haya puesto porque no todavía, pero en todo caso usted, al no estar ahí, lo pone. Y es increíble, cómo 2 meses puede estar una denuncia constitucional en el Congreso y nadie lo ve. Si es que vieran ese caso, ¿qué cosa podríamos conocer, por lo menos en el debate en el Congreso, de nuevos elementos, doctor Pablo Sánchez? Bueno, ahí hay nuevos elementos de prueba que eran necesarios que los congresistas lo conocieran y lo estudiaran para que tomaran otra decisión, ¿no?, sobre el tema. Ajá. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Yo he mandado ayer a un oficio al fiscal de la Nación para que él, con el cargo que tiene de fiscal de la Nación, pueda interceder ante el presidente del Congreso. Ajá.
pero estamos a la espera de su decisión, ¿no? O sea, el propio fiscal de la Nación, que ahora dice que usted fue responsable de lo de Nostroza Pariachi, teniendo ya la responsabilidad funcional como fiscal de la Nación, en estos últimos tiempos no le ha exigido al Congreso de que, por ejemplo, aceleren la denuncia que usted ha presentado. Claro, él considera de que yo como fiscal supremo y estando a cargo de los casos donde él se ha excusado, yo tengo que dirigirme directamente al presidente del Congreso. Y en los trámites administrativos eso no funciona. Eso no es posible. Yo me dirijo al fiscal de la Nación, que es el titular de la institución, y él se dirige al presidente del Congreso. Ahora, a ver, saquemos este caso y pongamos otro en el que usted debe tramitar ante el Congreso de la República cualquier cosa. ¿Lo tiene que hacer siempre vía el fiscal de la Nación? Sí. O sea, en ningún contexto el fiscal supremo directamente puede pedir al Congreso. Así es. Salvo en este segundo caso porque él se excusó de la segunda Bueno, denuncia. pero es porque se excusó. Eso yo me dirijo a él, pero en otros casos donde él mismo denunció, yo no puedo dirigirme directamente al presidente del Congreso, lo hago a través del fiscal de la Nación. Ya, y ayer usted le ha mandado Sí. un requerimiento, un pedido de que Un oficio. insista con el Congreso de la República que vean este caso. Sí, él me ha dicho que lo haga yo, ¿no? Ya. Pero no es una manera de no hacerlo, o sea, hazlo tú porque yo no lo voy a hacer sabiendo que usted no lo puede hacer. Sí, pues, pero vamos a ver. Es como, digamos, neutralizarse, que el Ministerio Público no exija Lo nada. que pasa es que él entiende que como ya se excusó, él no interviene para nada, ¿no? Y no es exacto, no es así, pues. Ya, pero en esos casos, ¿qué pasa? Él, pese a que se ha excusado a nombre de la institución, sin vincularse al caso, le dice, señor presidente, acá tengo un pedido de Así un es, fiscal también, supremo, así es, ¿no nada es más. cierto? Por favor, usted respóndale lo más pronto posible. No tiene que asumir el No, caso, no, en porque no absoluto. puede. Es un trámite regular, ¿no? Y no ha dicho que no lo va a hacer. No, pues no lo ha hecho. Bueno, pero ese es un problema. Entonces, Sí, es un problema, claro. entonces, ¿qué va a pasar ahora con este caso? Si es que el Congreso de la República no evalúa la denuncia que usted ha hecho, se va a tener que todo seguir en el marco de lo que el 4 de octubre se aprobó, simplemente. Así es, pero yo entiendo que con esta comunicación ya pública, yo entiendo Ajá. que el Congreso va a actuar de inmediato, ¿no? Darle marcha a la segunda denuncia que existe. Sí, pues. Y en esa segunda denuncia, digamos, donde aparece también mencionado el señor Charre para que se investigue, ¿qué delitos se le imputan, además de lo que han sido aprobados en el Congreso, ya no a Nostroza Pariachi, sino a los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo? ¿Hay algunos que difieren con lo que se ha aprobado en el Congreso? Algunos sí, ¿no? Cohecho, tráfico de influencias, entre otros, ¿no? Ya. Y crimen organizado también. Es decir, en el caso de Nostroza Pariachi, a regañadientes el Congreso tuvo que incorporar el tema de la criminalidad organizada. Ujú. Usted sí lo tenía claro en su denuncia que es criminalidad organizada. Así es, sí, así es. ¿También en el caso de los otros personajes? Bueno, ahí, digamos, la acusación o la denuncia es bastante completa, ¿no? Hay Ajá. que hacerlo con calma y con detenimiento para poder establecer cuál es la participación de cada uno de ellos. Ajá. Y el Congreso tiene, doctor Pablo Sánchez, la potestad, la posibilidad de estudiar la denuncia constitucional que usted ha hecho y al votar en el Pleno, inclusive cambiar las imputaciones a aquellos personajes a los cuales ya le atribuyó alguna en la decisión del 4 de octubre? Bueno, el Congreso tiene que hacer su propia calificación jurídica, ¿no? Ya No. depende digamos, de ellos. Ellos califican al final los hechos que se presentan como denuncia. Ya, pero no podría desestimar la denuncia que usted ha hecho diciendo ya votamos en ese caso, ya está Ah, resuelto. eso no lo sé, eso habría que esperar su momento. Pero legalmente no podría, o tendría que darle curso de todas maneras. Si ya llegó, Yo creo que tiene que dar curso porque los hechos son distintos. Son no distintos, no pues. son los mismos hechos. claro, no podría subsumir y decir, no, ya tomó una decisión sobre ese Ah, sí. caso, ya me no sirve. pronuncié y esto. ahora no me pronuncio, ¿no? Ya, no, porque eso me imagino en algunos extremos van a argumentar, van a decir, ya ese caso está resuelto, ¿para qué vamos a esta Yo espero que investigación? no sea así, ¿no? Ya, pero quien tiene que reclamar es el fiscal de la Nación, pues y el fiscal de la Nación daría la impresión de que no está muy interesado en ese sentido. Doctor Pablo Sánchez, decía usted hace un rato, y ahí creo que puede haber un matiz en torno a lo que yo puedo pensar o lo que pueden pensar nuestros oyentes, es sobre la situación del Ministerio Público. Usted ya lo ha expresado, hay una preocupación por el Ministerio Público, no solo por ustedes que trabajan muchos años ahí, sino por la sociedad que ha generado esto de incertidumbre. ¿Cuál es el problema? Usted ha dicho claramente, es la manera como el señor Chávarri está comportándose, pero a la vez no hay nada que se pueda hacer para resolver ese problema. Bueno, ya se ha hecho todo lo que nosotros no hemos podido hacer dentro de la Junta de Fiscales. Yo creo que el problema central es el hecho de no decir la verdad en algunos temas, ¿no? Quizás aspectos que no son trascendentes, pero no se dijo la verdad.
Ajá. Yo creo que eso generó el origen de la crisis de la institución. Ajá. No la creación de dos bandos, dos grupos. Yo no soy integrante de ningún grupo en la Fiscalía, soy solamente yo y la gente que trabaja conmigo. Ajá. De manera que no se puede decir que hay dos grupos en la Fiscalía enfrentados, no hay enfrentamiento, yo nunca me he enfrentado con él. Ajá. De manera que yo creo que el tema está ahí y ahí debe estar la solución, ¿no? Claro, pero la solución, siendo, como usted dice, el problema, el comportamiento y la manera como él se relaciona con los hechos, a veces no diciendo la verdad, es discrecional de él. O sea, salvo él, nadie más puede resolver el problema. Y eso es un tema serio, porque el Congreso ya dijo que no lo va a mantener en el cargo. Sus colegas de la Fiscalía Suprema, digamos, algunos de ellos también mencionados en los audios, lo sostienen, porque él dice: mi legitimidad es los fiscales supremos, y ahí tiene 3 que van con él a todos lados. Entonces no hay manera de sacarlo por ahí. No hay consejo de la magistratura para que pueda evaluar su caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando se le ocurra al señor Chávarri resolverlo, lo resolverá. Bueno, es algo que yo no puedo ahora afirmar, ¿no? Yo Sí. espero que se dé solución lo más pronto posible, porque los fiscales necesitan tranquilidad para trabajar. Los fiscales no trabajan bien, están incómodos con la situación actual, ¿no? Y eso no es justo, porque hemos trabajado mucho tiempo para mejorar la imagen de la institución y esto los afecta demasiado, ¿no? Ajá. Entonces, suerte que yo creo que debe haber una solución en curso de estos días, ¿no? O estas ¿Cómo semanas. describiría, doctor Pablo Sánchez, la situación del Ministerio Público hoy día en términos de qué están pensando los fiscales? Es decir, usted ha dicho incertidumbre, tal vez eso resuma, pero ¿cómo se vive eso en el día a día? Porque debe ser muy difícil, ¿no? Bueno, yo siento incomodidad y me han transmitido incomodidad los fiscales de Lima y de provincia, ¿no? Ajá. Y el hecho de que, digamos, se hagan algunos cambios que no son tan acertados, pues afecta más todavía a la institución. Ah. Yo no quiero generar mayor incomodidad en el trabajo fiscal, pero lo que yo sí quiero es que los fiscales deben entender que hay que seguir trabajando con la misma mística y la misma honestidad de siempre. Ajá. Los casos son aislados, los casos problemáticos son aislados y eso se van a superar solos, pero los fiscales necesitan tranquilidad para trabajar. Ajá. No es tan fácil en la institución, ¿no? Sí. Yo creo que se tiene que reconstruir esto en algún momento y espero que sea pronto, ¿no? Sí, ahora, por los hechos y por la gravedad de los mismos en los últimos tiempos, se ha conocido del buen trabajo de algunos hombres y mujeres fiscales que están desempeñándose bien, y la gente identifica su trabajo como en defensa de el interés de una sociedad democrática que quiere sanearse, y lo que les pase a ellos o lo que vaya contra ellos como un ataque a la lucha contra la corrupción. Estoy hablando de las fiscales que investigan a los cuellos blancos del puerto y los fiscales que están investigando lo que se llama el caso Lavallato. ¿Cuál es su apreciación de las decisiones que el fiscal nacional ha venido tomando en torno a estos grupos? Por ejemplo, en el caso del equipo especial, ha sacado a una fiscal directamente vinculada a uno de los fiscales principales de este grupo. Ahora han abierto una investigación para que el fiscal José Domingo Pérez explique por qué su esposa trabaja en una instancia del Ministerio de Economía. Pero antes de eso, digamos, ya ha habido una persecución para que tenga que explicar unos dichos en México porque lo acusan de apología del terrorismo. ¿Siente que hay hostigamiento, por ejemplo, en ese caso? Yo siento que hay un asesoramiento inadecuado. El fiscal... Son decisiones, digamos, que no son las más atinadas en estos casos, ¿no? Ajá. Yo creo que ahí ha habido exceso, ¿no? Ajá. Yo nunca hubiera hecho eso en la vida. Claro. Además, yo creo que a una institución se le fortalece incrementando el número de fiscales, por ejemplo, ¿no? Ajá. No restando el número de fiscales, dándoles apoyo logístico, vehículos locales, no sé, máquinas, computadoras, personal asistente, etcétera. Es el trabajo del fiscal de la nación, orientar el trabajo y apoyar el trabajo de los fiscales provinciales, en los casos sobre todo más difíciles, pero no disminuyendo, no restando, sumando más bien. Ahora, pero una manera de no contribuir a la mejora del desempeño de los fiscales es no dándole el apoyo institucional, logístico, etcétera. Pero aquí, y le pregunto por eso, ya lo que empezamos a ver son rasgos de acciones que son de hostigamiento. Porque digamos, uno podría decir, yo no doy apoyo porque no tenemos recursos. Ya uno puede decir, oye, sí, ya no tienen recursos. Pero digamos, que te denuncien porque tu esposo, o sea, digamos... Es absurdo eso, yo no sé de dónde ha salido ese tema. Pero ya hay una investigación. Pero es que, digamos, el contexto de esa información que se pide no tiene nada que ver con la función fiscal. Ya por eso, y eso se constituye desde su punto de vista ya con un nivel de hostigamiento a un fiscal. Eso afecta el trabajo fiscal, claro que sí, ¿no? No sé si linda con la provocación, no lo sé, pero la verdad que no es una mala decisión esa. Ajá, ajá. Ahora, doctor Pablo Sánchez, otra cosa que y en el caso de las fiscales que investigan los casos de los cuellos blancos del puerto,
en un mensaje a la Nación. El fiscal de la Nación la vez pasada salió y habló de que ese informe que había hecho la fiscal Sandra Castro era un informe que no resistía análisis, habló que esos colaboradores eficaces no han sido verificados sus testimonios, donde a mí me pareció que era una advertencia, si no amenaza a estos sectores, que el fiscal de la Nación salga a decir eso en público cuando a él lo están incorporando. ¿No es también una manera de buscar amedrentar? Bueno, es un parecer que incomoda mucho porque viene del número uno de la institución. Yo trabajo con las fiscales Sánchez y Castro muy bien porque compartimos información en temas que no son comunes. Ajá. También con el doctor Fernández Alarcón. De manera que somos un equipo en la fiscalía que estamos trabajando este tema. Yo trabajo en mi despacho con 3 fiscales jóvenes y son muy buenos, que me apoyan mucho. Pero es un equipo de trabajo que estamos avanzando en estos temas tan difíciles que nos toca conocer ahora. Yo creo que no debe afectarse el trabajo de ellas, ¿no? Sobre todo de ellas que han dado la cara y además son muy fuertes al haber, digamos, hecho informes tan duros, ¿no? Pero necesarios para la investigación. Y en el caso, doctor Pablo Sánchez, de los casos vinculados a las investigaciones Lavallato, o el equipo especial, una de las cosas que se ha dicho en torno a su gestión es que, claro, usted no tomó la decisión de unificar ese sistema y que eso que hoy día está funcionando bastante bien, porque está funcionando, es una cosa que debió hacerse cuando usted fue fiscal de la Nación. Porque el doctor Chávarri ahora se atribuye el haber hecho eso y esa cree que es su garantía para quedarse como fiscal de la Nación también. Entonces está jugando un poco en las dos orillas. Pero ¿por qué no se tomó esa decisión? Considera que, dentro de lo que hizo, porque eso es bueno también, en su balance fue una cosa que está en la lista de lo que usted debió hacer y no hizo, que de repente utilizó un criterio que ahora entiende no necesariamente fue el que debió usar? ¿Cuál es su reflexión sobre eso? Aquí hay que hacer 2 precisiones. Primero, la unificación. Sí lo pensé, yo pensé unificar los 2 equipos, pero observé que entre ellos no se llevaban muy bien, había muchas discrepancias entre ellos. Es más, lo juntaba mucho en mi despacho y le llamaba la atención, y los coordinadores son testigos de ello. Pese a todo ello, pues no se lograron limar asperezas. Pero la unificación no sé si hubiera funcionado bien, la verdad no lo sé. Ahora no sé si está funcionando bien. Bueno, una cosa es decir que está unificado y otra cosa es que trabaje en equipo, y no sé si lo están haciendo en equipo. Ahora, pero lo que estamos viendo es que en realidad están, digamos, los casos por lo menos que se exhiben a través de los medios de comunicación, se ve que es un equipo consolidado, que está haciendo investigaciones, que viajan, que han restablecido una relación, en fin, han fortalecido. Eso va con el segundo punto, el tema de las pruebas, ¿no? Sí. Todas las declaraciones que se han tomado en Brasil, excepto alguna, y las pruebas físicas que van a llegar del Brasil sobre el tema de Mayhuetey, son pedidos, requerimientos que nosotros hemos hecho hace tiempo. En mi gestión se hizo. Claro, y que toman tiempo en llegar, claro. Así es. Es más, yo hablé con la fiscal del Brasil el día 8 de julio, estuve en Paraguay y nos juntamos, y ella se comprometió a seguir apoyando y mandar la información lo más pronto posible. De tal manera que lo que se está recibiendo, lo que se va a recibir ahora de Brasil es digamos, son pruebas que nosotros gestionamos durante mi trabajo. Son requerimientos nuestros, o sea, no es nada, digamos, sin quitar mérito al trabajo, obviamente, el equipo que está ahora, ¿no? Pero es algo que ya lo habíamos pedido antes, nosotros. Claro. No, eso entiendo, que son procedimientos que demoran y se saluda que se haya hecho así. Claro, pero en términos logísticos del manejo del día a día de este equipo especial es donde se tomó esta decisión, que claro, Chávarri, yo entiendo, cuando hablo con algunos que lo critican, dicen, pero yo fui el que unifiqué eso, ¿por qué me critican? Yo estoy a favor de ellos, pero a la vez, por otro lado, manda investigar a José Domingo Pérez, porque su esposa trabaja en el MEF, y es una manera de hostigarlo. Entonces él está tratando de quedar bien con todos los lados. Sí, con Dios y con el diablo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que dejar que siga su trabajo el equipo especial. Vamos a ver los resultados prontamente. Pero yo creo que hay que seguir apuntando a apoyar al trabajo de los fiscales, ¿no? Necesita más gente, más, yo creo que más apoyo moral. Más mística que se transmita, más, digamos, el fiscal provincial necesita el respaldo del fiscal de la Nación siempre, para que haga mejor su trabajo. Hay que felicitarlos cuando hacen bien las cosas, ¿no? Cuando no hacen bien las cosas hay que llamar la atención también, pero más el hecho de que el fiscal de la Nación esté detrás de los éxitos que trae consigo el trabajo de los fiscales provinciales. En el caso del fiscal José Domingo, por ejemplo, yo no escuché ningún comentario a favor, ¿no? De su trabajo. Eso no, al contrario, cuando lo acusaron de apología al terrorismo, no sé si usted cree que eso es apología al terrorismo en México, lo primero que hizo el fiscal de la Nación es poner terrorismo nunca más. O sea, digamos, y en el Congreso ha hablado de José Domingo Pérez, cosas, digamos, la verdad,
que no se condice con fiscal de la nación. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, que no es lo correcto, ¿no? Por eso que yo vengo a tu programa a decir algunas cosas, porque a mí me ha mencionado muchas veces. Sí, ya sí. es hora que... Bueno, ha dicho que... También, porque si no, pues... Ha dicho, o ha mandado decir, porque tiene también sus escribidores, tiene sus defensores, que usted lo que quiere es generar un problema en el Ministerio Público para sacarlo a él, porque usted quiere regresar como fiscal de la nación. No, yo cumplo mi palabra. Es más, yo pienso de que si se hubieran conocido los audios antes de que él asumiera, no hubiera participado en su juramentación, ¿no? Porque claro, eso se conoció después. Ajá. No sabíamos nosotros de esos audios. Por eso que es falso cuando se dice de que yo sabía los audios y yo los difundí. Pero no es cierto, yo nunca difundí audios, ¿no? Ajá. Sí, sí, que se le acusa de eso también, de que usted fue el que dio los audios para que lo difundieran los medios. Bueno, si yo hubiera conocido los audios, pues antes yo no hubiera estado presente en la juramentación de él, ¿no? Claro. O digamos, o si haberlos conocido, hubiera iniciado investigaciones antes, imagino también, si tenía Claro, conocimiento ya de los hechos. No se sabía de eso, claro, yo no sabía de eso. No se sabía de eso. Ahora, pero finalmente, para terminar, doctor Pablo Sánchez, ¿qué cosa cree que va a pasar con el Ministerio Público? Porque a mí, digamos, la verdad es que la suerte que puedan correr algunas personas que están en medio de esta historia va a ser irrelevante después. Lo que queda es cuánto se le desfigura, desdibuja al Ministerio Público, que eso es lo más importante, porque el señor Chávarri después hablaremos si hizo bien o hizo mal, de Pablo Sánchez hablaremos si hizo bien o hizo mal, pero si el Ministerio Público termina debilitado, los que aplauden van a ser los corruptos, van a decir, ahí está, tenemos un Ministerio Público que no persigue. No, pero estamos demostrando en la práctica que sí estamos trabajando bien. Ajá. Sí, yo puedo decir en el caso de la fuga de Nostroza, por ejemplo, que cuando el documento del expediente llegó a mi despacho el día 17 actuamos de inmediato y el día 19 ya estaba detenido en Madrid. O sea, cuando le habilitaron la posibilidad de que usted sí podía actuar, tomó la decisión. Así además se dice también de que con la decisión del Congreso yo podía ya pedir la detención preliminar, y eso no es cierto. Ah. Esta es la decisión del Congreso. Ajá. Y en esta resolución del Congreso dice declarar haber lugar a formación de causa contra el vocal César Nostroza. ¿Qué significa eso? Significa que ya se le puede denunciar, investigar penalmente, ¿no? O sea, recién le autorizan. Con esto, con ese documento yo no puedo, digamos, pedir una detención preliminar. Necesito el expediente. Claro, que le devuelvan el expediente. Así es. Ya, y con eso iniciar el trámite correspondiente en la instancia correspondiente. Con ese documento yo no puedo publicarme, pero yo no puedo ir ante un juez y pedirle la detención preventiva, ¿no? No puedo hacerlo. Necesito de la documentación necesaria para sustentarlo bien ante el juez. Porque si lo hacía antes, se hubiera caído en el Poder Judicial, Claro. no había pasado el control de... Hubiera rechazado y hubiera sido una vergüenza, ¿no? Ajá. Ya, de acuerdo. Entonces, esto. Ahora, pero mi pregunta es sobre el Ministerio Público. Aquí quiero terminar. El fiscal de la Nación, además así aparece, se han publicado hace poco algunas conversaciones internas del grupo fujimorista, donde Keiko Fujimori expresa un mandato al actual presidente del Congreso de la República y le dice, Daniel Salaverry, manda un mensaje a toda la bancada, prudencia, ¿no es cierto? El señor fiscal de la Nación, el señor Chávarri, es una persona correcta y está siendo víctima de un cargamontón caviar, es decir, manda que defiendan a Chávarri. ¿Usted cree que el señor Chávarri, que hoy es fiscal de la Nación, va a correr, digamos, su suerte está amarrada a la suerte de la bancada fujimorista en el Congreso, en el sentido político, que ellos son los que lo han terminado blindando? Bueno, sobre ese tema me es difícil opinar. No quisiera vincular un cargo tan importante como fiscal de la Nación con temas políticos. Sería desastroso si fuera así, ¿no? Ahora, pero los políticos son los que lo han salvado. Es decir, si en este momento estaría funcionando un Consejo de la Magistratura, hoy día, por ejemplo, esto es un dato muy interesante que quiero yo mencionar. Este es el señor Jorge Matienzo, director general del CNM, que está a cargo del Consejo de la Magistratura. Le pregunta, dice que se tienen que revisar varias ratificaciones, que en fin pueden tener algunas irregularidades, y el periodista, o la periodista que es Sofía López, le dice, ¿no es cierto?, ¿se revisará la ratificación de Chávarri? También le pregunta, y dice, por supuesto, la ratificación del señor Chávarri está en la etapa de expedición de una resolución. Si bien es cierto que ya hubo una votación, no se ha expedido la resolución, lo que quiere decir para mí que no ha concluido. Y si hay elementos, digamos, o sea, el señor no está ratificado formalmente. Eso es muy serio. O sea, digamos, el señor dice, Chávarri no ha concluido, pero, o sea, estamos con una relación que no ha sido ratificado para ser fiscal supremo.
O sea, y esto es, yo en mi vida le he visto al señor Chávarri, siempre que lo he invitado acá no ha querido venir, no lo conozco al señor Chávarri, pero, digamos, si él, encargado del Consejo de la Magistratura, dice, ese proceso no ha concluido, por lo tanto, él no ha sido formalmente ratificado, hay una votación, es igual que en un tribunal, o en el Tribunal Constitucional, pueden haber votado la causa, pero si no se firma y no se publica, no existe sentencia. Entonces aquí no existe ratificación. Cosa muy seria. O sea, por eso quiero decir, entonces su suerte, la suerte del señor Chávarri está, digamos, en las manos de los políticos que en el Congreso son los únicos que podrían tomar una decisión. Pero sus aliados, que votaron por él, no es sus aliados políticos en sentido partidario, sino los que votaron por él, hoy día está en una crisis en el Congreso. ¿Esa crisis podría terminar generándole un problema a Chávarri? Yo creo que así como se presentan las cosas, sí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Doctor Pablo Sánchez. Yo espero por la salud de la institución que las cosas se aclaren, todo se mejore y que trabajemos como tenemos que trabajar, con apego a la ley y a la Constitución. Claro, pero para eso el señor Chávarri no debería dar un paso al costado. O sea, digo, no renunciar en el sentido, si quiere que ponga una licencia, que diga, oye, yo no quiero ser un obstáculo, que ¿no le parece? Bueno, se planteó en su comienzo, ya nosotros no hemos insistido en ello, ¿no? Por la correlación, porque Sí, digamos lo apoyan. Tenemos que seguir trabajando también para la Fiscalía, no podemos estar todo el tiempo enfrentados, ¿no? Doctor Pablo Sánchez, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias. Muy amable, que le vaya muy bien.